10 principios que Dios me dio esta tarde para ustedes, ¿verdad? Pidiéndole al Señor este día que nos diera una palabra, tratar de llegar al corazón de la casa de liderazgo. Entonces, no quiero tanto explicar cosas, más bien ir a ello en el nombre del Señor rápidamente y encontrarnos con esta palabra paso a paso. Número 1, para que haya eficiencia y efectividad de alcanzar la visión. Hermano, la visión no puede ser más pequeña que la ciudad. Diga, mi visión tiene que ser más grande que la ciudad. Mi visión tiene que ser más grande. La visión de esta casa tiene que ser más grande que la ciudad. Entonces, cuando Dios da una visión, Dios se encarga de los recursos. Diga, cuando Dios da una visión, para una casa ministerial, los recursos están delante de nosotros. Hermano, porque tiene que volverse más profético usted en sus manos levantadas y decir, los recursos del cielo están a nuestro favor, como una casa ministerial. Entonces, número 1, lo que necesitamos como liderazgo, como cuerpo, como base, como columna de una casa como esta, es tener un corazón circuncidado. El libro de Josué, capítulo 5, el Señor dijo a Josué, circuncida al pueblo. ¿Por qué tener un corazón circuncidado? Porque la circuncisión arranca el prepucio del corazón. Digan, la circuncisión. La circuncisión arranca el prepucio del corazón. En el tiempo de Josué esto era físico, literal, en el cuerpo de los varones. Dios dijo, hagan una circuncisión en todo varón que va a entrar para conquistar la tierra. ¿Por qué el varón? Porque simbolizaba el sacerdocio, porque simbolizaba el orden de Dios. Siempre que hay una casa ministerial tiene que haber orden. Diga, en toda casa ministerial. En toda casa ministerial tiene que haber orden. Cuando Dios habla a las cabezas de las casas ministeriales, o a las cabezas de las familias, o las cabezas del matrimonio, Dios comienza a poner orden en las cabezas. Lamentablemente muchos hombres no se dejan trabajar por Dios, pero Dios trabaja en esa forma, estableciendo orden. Siempre que hay desorden, hay vacío, hay tinieblas y gobierna el enemigo. Pero cuando Dios comienza a hacer un trabajo espiritual en las ciudades, en las naciones, en los pueblos, en la familia, en el hogar, en una iglesia, Dios trabaja primero con las cabezas. La Biblia dice en Ageo que Dios puso un espíritu despierto en Zorobabel, que era el gobernador de la ciudad. Luego dice la Biblia que despertó Dios el espíritu de Josué, el sumo sacerdote, que era el ministro de la casa de Dios. Y luego dice la Biblia que Dios despertó el espíritu del pueblo. Cuando hay una cabeza en un ministerio dormida o dormido, sea mujer o hombre, el pueblo no puede ser despertado. Diga, si la cabeza están dormidos en las naciones, en las ciudades, dígalo conmigo, si las cabezas están dormidas. Si las cabezas están dormidas en las naciones, en las ciudades, en las denominaciones, en las iglesias o locales, el pueblo estará dormido. El Señor dice, de la boca del sacerdote, mi pueblo aprenderá la palabra, aprenderá sabiduría, aprenderá la enseñanza del corazón y del espíritu de la boca del sacerdote. Por eso necesitamos tener palabra, los hombres de Dios, una palabra direccional. Diga, palabra direccional. Palabra direccional. Palabra de gobierno. Palabra de reino. Autoridad. Palabra de autoridad. Palabra de cuerpo. Para que el cuerpo sea despertado se necesita tener una palabra. Y todo liderazgo necesitamos tener el corazón circuncidado. ¿Por qué? Porque se arranca el prepucio de las obras de carne. Diga, se arranca el prepucio. Se arranca el prepucio de las obras de la carne. De las obras de la carne. Gálatas 5 habla acerca de ello y menciona la característica de las obras de la carne. Tiempo nos falta para poder mencionarlo, leerlo, pero ahí está en Gálatas 5. En otras palabras, deberá haber cada uno de nosotros, amados, un divorcio absoluto de las áreas de pecado. Diga conmigo, deberá de haber en mí un divorcio absoluto de toda área de pecado, de toda área de pecado y de toda obra de carne. Gálatas 5 menciona que estas obras de carne podría ser celo, envidia, contienda, divisiones, pleitos, celos, ira, enojo, adulterios, fornicaciones, hechicería, ocultismo, todas las obras de carne
nosotros tenemos que estar divorciadas de ella, continua y progresiva y simultáneamente, instantáneamente. Tenemos que estar divorciados de toda área de pecado. Amén. Todo líder deberá de rendir toda área oculta en el alma. El problema y el conflicto de todos nosotros como liderazgo de altares, de liderazgo de casa, liderazgo de oficio, liderazgos administrativos, tienen que ver con cuestiones que dentro del alma nosotros traemos arrastrando. El alma es la parte facultativa del ser humano que lo hace capaz de pensar, de emocionarse y también de hablar, de comunicarse. El alma es el asiento de las emociones. Hermanos, la razón por la cual muchas veces la unción no puede multiplicarse en nosotros, porque hay áreas dentro del alma de nosotros, de todos nosotros, que no hemos rendido. Cuando usted nace de nuevo, yo nací de nuevo, o nacemos de nuevo, tiene que ver con el hombre interior llamado espíritu. El alma no nace de nuevo, el alma se reeduca en el reino de Dios. El alma se somete a la palabra, el alma se sujeta a la voluntad perfecta de Dios y el alma se va renovando. Hermano Oscar, por eso dice Romanos capítulo 12 que debemos ser transformados. 12:3 del libro de Romanos. Transfórmense. Transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Por eso la razón de la cual, mis amados hermanos, Dios dice en Efesios 4, dice, renueven el espíritu de vuestra mente. ¿Por qué debemos de renovar el espíritu de la mente? Porque todos nosotros venimos con pensamientos y con palabras de un sistema de mundo que está lleno de pecado, lleno de malicia, lleno de abundancia de maldad. Cuando venimos del mundo, del sistema del mundo, de la vida del mundo, nuestra vida, nuestra alma viene llena de todas estas cosas y necesitamos arrancar, divorciarnos totalmente de las cosas, tanto en forma personal, moral, práctica, mental, física, literal. Tenemos que arrancar las cosas que en el mundo nosotros practicamos. Por eso Juan dice, no améis el mundo ni las cosas que están en el mundo. Amén. Hablando del sistema del mundo, no de las cosas necesarias del mundo, sino del sistema del mundo que produce muerte. ¿Por qué el creyente en Cristo? ¿Por qué el Hijo del Reino en Cristo Jesús? ¿Y por qué el liderazgo como nosotros? Tenemos que vivir renovándonos, porque el pensamiento del reino y los pensamientos de Dios son diferentes a los pensamientos